¿Por qué estamos reunidos aquí? ¿Por qué estamos congregados aquí? Porque tenemos una misión como iglesia. Tenemos algo que Jesús dijo: ir y hacer discípulos, ¿verdad?, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora acá vemos a alguien que sabía mucho de la ley, alguien que se sabía todas las leyes, ¿verdad? En aquel tiempo el pueblo judío se regía por leyes, había muchas leyes, estaban los 10 mandamientos, pero habían leyes, y encima le habían ido agregando algunas leyes que ellos suponían que de esa forma podrían lavar su oscura y sucia conciencia. Por eso es que se acostumbraba a dar limosnas a los pobres, dar limosna a los leprosos, dar limosna a los paralíticos. Vemos muchas historias en la Biblia, ¿verdad? No me voy a detener ahí, pero se acostumbraba a eso antes de entrar al templo. De alguna manera ellos querían lavar su sucia conciencia dando una limosna, ¿verdad? Pero este hombre que sabía mucho de la ley, este intérprete de la ley, para tentarle a Jesús le hace una pregunta, ¿verdad? Le hace: ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Jesús le contesta, le responde el primer mandamiento. Este hombre lo dice bien, el primer mandamiento. Entonces, de esa manera, como que él se está justificando a sí mismo, ¿verdad? Dijimos, lo peor que podemos hacer nosotros es justificarnos a nosotros mismos. Ahora Jesús le va a responder con una historia. Esta historia es una historia muy conocida, incluso hasta la gente que no va a la iglesia se sabe la historia del buen samaritano, ¿verdad? Se la sabe y todos lo sabemos y todos sabemos qué pasó en esa historia. Esta historia cuenta que venía un hombre judío. Seguramente este hombre judío habría cobrado alguna plata, fruto de su trabajo, y venía por el camino. A ver si alguien me puede ayudar. Vamos a representar esto. Necesito varones. Vamos, los varones que están ahí muy quietos, están dormidos, adormecidos. Vamos, varones, vamos a ver. Vamos a representar esto. Este es el tipo de la plata. Este trae la plata. Ahora necesito, vamos. 3 más necesito. Vamos, vamos, vamos. Corran, vamos. Este venía. Vamos, los varones. ¿Dónde están los varones? Vamos, varones, vamos. ¿Qué pasa? Vamos, vamos. No hay varones, entonces vengan las mujeres si no hay varones. Ahí vienen las mujeres. ¿Viste? Dije mujeres y se empezaron a levantar todos. Vamos. Vamos que esta mañana, mira, este es el tipo. Ustedes necesito 3 más, 3 varones más, vamos. Vamos, vamos, 3. Vamos, 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 vamos. Ustedes pónganse por ahí, los 3 esos últimos. Estos son los ladrones. Chorro. Este es el tipo que venía con una bolsa de plata. Había cobrado en Lo García, le habían pagado el sueldo, le habían aumentado, justo ese mes le habían aumentado. Había cobrado el aguinaldo, le habían pagado las vacaciones y venía el tipo a darle toda la plata a la Marisa, porque la Marisa lo estaba esperando en la casa. Entonces iba caminando el tipo, iba caminando, y estos ustedes son los ladrones, háganlo, patéenlo, rómpanlo todo, rómpanlo. Vamos, rómpanlo ahí, vamos. Vamos, ustedes lo asaltaron. Dice que lo dejaron medio muerto. Ah, pero así de esa forma, péguenle. Vamos, tírenlo al piso, porque quedó tirado en el piso, vamos. Después te lavamos la ropa, no te hagas problema. Ya está, que si no lo van a matar al todo. Dice medio muerto, estaba medio muerto. Vos estás medio muerto, no te vas a... Ahí está, medio muerto. Y ahora dice la Biblia que pasó un sacerdote. Este es el sacerdote, va. Tiene cara de sacerdote. Pasó el sacerdote, vos pasá. Dice que lo vio y pasó de largo el tipo. Pasó de largo. Después venía, este tiene cara de levita. Y claro, porque los levitas, ¿qué hacían en el templo? Adoraban, claro, adoraban. Entonces, ahí pasó el levita, lo miró, lo vio, pasó de largo. Y acá venía el buen samaritano.
Mirá qué cara de bueno, miralo. Mirá qué cara de bueno. Entonces, este va a ser algo diferente, porque dice la Biblia que se acercó, los otros lo miraron y pasaron, pero este dice que se le acerca. O acércatele. Y bueno, no tengo el vino y el aceite, pero se acercó, este se acercó, hizo algo diferente. Los otros lo vieron y pasaron de largo. Este se acercó y lo miró, pero comienza a echarle en sus heridas, ¿qué cosa? Diga vino y aceite. Le empieza a curar las heridas. Lo carga arriba del burro, no tenemos burro, pero se lo lleva al mesonero. Lo lleva al mesón, ¿verdad? Lo lleva al mesón y lo deja ahí, habla con el mesonero, le dice, yo voy a cubrir todos los gastos, atendelo estos días, y si en algo se excede, dice, cuando yo vuelva te lo voy a pagar. Denle un aplauso a los actores. Estos van a tener que, pues están todos ladrones. Ahora, ¿qué le podríamos decir si usted tuviera al sacerdote que pasó, lo vio y pasó de largo? Si usted lo tuviera enfrente, ¿qué le diría? Insensible. A ver, ¿qué más le diría? Vamos, sí. ¿Qué le diría? A ver. Hipócrita, insensible, malo. ¿Qué le diría? Ahora se hacen los santitos estos. Desgraciado, ¿qué más? Bueno, ¿qué más le diría? Montones de cosas, ¿verdad? Porque lo vio al otro tirado y el tipo pasó de largo. Bueno, hipócrita, malo, desgraciado. Bueno, todo eso. ¿Qué le diríamos al levita? El levita que también lo miró y pasó de largo. ¿Qué le diríamos? Si lo tuviéramos enfrente, prácticamente lo mismo, ¿verdad? Le diríamos malo, hipócrita, sinvergüenza, insensible, montones de cosas le diríamos. Ahora, la pregunta es, ¿con quién nos identificamos nosotros? ¿Con el sacerdote? ¿Con el levita? ¿O con el buen samaritano? Ahí vamos a ver si nos da la talla para identificarnos con el buen samaritano. Nosotros dijimos que el sacerdote y el levita eran malos, insensibles, pero si nosotros leemos o vamos a la historia o a la cultura o a lo que ellos tenían encomendado en ese tiempo, nos vamos a dar cuenta que no eran tan malos. Y esto va a romper un montón de paradigmas, un montón de pensamiento, un montón de cosas. ¿Por qué? Yo le explico por qué. Porque el sacerdote era el encargado de los sacrificios en el templo. Él estaba encargado de los sacrificios en el templo. Él ofrecía ofrendas a Dios por la expiación de los pecados del pueblo. No solamente los suyos, sino los del pueblo. Era una asignación de Dios, porque estaba escrito en la ley de Moisés. Estaba escrito, él estaba cumpliendo una ley. Y la ley decía que todo aquel que ejercía una asignación en el templo de Dios no podía contaminarse tocando a alguien que estuviera muerto. Por eso la Biblia dice que estaba medio muerto. Ellos pensaron que estaba muerto, porque lo miraron de lejos. Ellos pasaron de lejos y pensaron que estaba muerto. Y estaba prohibido para los sacerdotes tocar un animal muerto o tocar a una persona muerta, porque si no, ellos no podrían seguir haciendo la tarea que tenían encomendada en el templo.
No podrían ejercer el cargo por el cual habían sido llamados. Tanto los sacerdotes como los levitas venían y era obligatorio que fueran de la tribu de Leví. Todos los sacerdotes eran levitas, venían de la tribu de Leví. No todos los levitas eran sacerdotes, pero sí todos los sacerdotes eran levitas. Y tenían una asignación, trabajar en el templo. O sea, venir a tocar la guitarra, venir a tocar la batería, venir a predicar. Tenían una asignación. No sé si me va entendiendo. Traduciéndolo al tiempo de hoy, tenían una asignación, una tarea, proyectar en la pantalla, en el proyector. Eran maestras de escuela bíblica, tenían una asignación, ¿verdad? Tenían una asignación. Ahora, dijimos que para ellos significaba un montón de cosas, un montón de gastos. ¿Por qué? Mire lo que pasaba si ellos tocaban a alguien que estaba muerto, o un animal muerto, o alguien que estaba muerto. Lo que pasaba era que ellos tenían que agarrar sus ropas, quemarlas, hacer una hoguera, quemarlas, comprarse ropas nuevas, las cuales eran muy costosas, o sea, significaba un gran gasto para ellos. Tenían que hacer un ritual de sacrificio, tenían que ofrecer en sacrificio animales que también eran muy caros para ellos, o sea, significaba un alto costo para ellos. O sea, si nosotros lo miramos desde este punto de vista, decimos, bueno, no estaban tan equivocados, no eran tan malos, porque ellos servían en el templo, porque ellos tocaban la guitarra, porque ellos tocaban la batería, ellos estaban sirviendo en la casa de Dios. Entonces no eran tan malos. Nosotros somos malos si venimos a servir a Dios. ¿Estamos cumpliendo una tarea en la iglesia o no? Dígame amén, están todos asustados igual que yo. Estamos haciendo una tarea, eso es servir a Dios, estar ahí, como usted lo ve a Agustín ahí en la computadora, como lo ve tocando la batería, las chicas cantando, el hermano tocando la guitarra, la chica tocando el teclado, las seños sirviendo en la escuela bíblica, todo lo que se hizo ayer, toda la tarea que se hace en el templo, ¿es servir a Dios o no es servir a Dios? Bueno, este sacerdote servía ¿a quién? No era un sacerdote del diablo. Era un sacerdote de Dios, tenía una asignación y él estaba cumpliendo la ley. Y la ley decía que no podía tocar porque si no tenía que pasar 7 días de purificación, la cual no podría él ejercer el cargo para el cual había sido llamado. Entonces no era tan malo. Él estaba cumpliendo una asignación, una tarea. Lo mismo el levita. Los levitas eran los encargados de la adoración. Los levitas eran los encargados de la administración del templo. Los levitas eran los encargados de la limpieza del templo. Y vivían del templo, vivían de los diezmos. Si hubieran levitas hoy estarían muertos de hambre, pero no importa, lo dejamos ahí. Vivían de los diezmos los levitas. ¿Verdad? Vivían de los diezmos. Y ya vamos a ir entrando bien en la historia. Mire, yo quiero que entendamos este concepto, porque siempre lo juzgamos al sacerdote, al levita, y decimos, son unos malos, son unos insensibles. Pero resulta que muchas veces nosotros nos identificamos más con el sacerdote, con el levita, que con el buen samaritano. Porque a veces decimos, bueno, yo la verdad que no soy tan bueno como el buen samaritano, pero tampoco soy tan malo como el sacerdote y el levita. Y nos justificamos a nosotros mismos, como hizo aquel intérprete de la ley. Se justificó a sí mismo, preguntándole a Jesús, bueno, yo la verdad que las leyes las cumplo. Ahora en el reino de los cielos hay leyes superiores y hay leyes inferiores. La pregunta es, ¿está bien alterar una ley o cómo sería la palabra correcta?
infringir una ley inferior por cumplir una superior? Yo le doy un ejemplo de ahora, de la actualidad. Si usted va en el auto, va conduciendo, se pone justo el semáforo en rojo, ¿qué hace usted? ¿Paro por qué? Porque hay una ley que dice que te van a multar porque estás infringiendo una ley de tránsito, la cual te dice que no podés cruzar un semáforo en rojo. ¿Es así o no es así? ¿Usted cruza en rojo? Alguna vez cruzamos en amarillo casi naranjado. ¿Viste? Pero está mal, hermano. El amarillo no es para que aceleres. Muchos piensan que el amarillo, tengo que acelerar. No, el amarillo es para que te detengas. Te está diciendo que el rojo va a aparecer. Entonces, cruzar un semáforo en rojo es infringir una ley, ¿verdad? Es infringir una ley. Ahora, ¿qué pasa? Si yo llego al semáforo, está en rojo, pero hay un agente de tránsito, un policía con toda su vestimenta de policía, de la policía vial, y me dice que pase. ¿Está bien o está mal? A ver, tenemos acá un ex policía. ¿Está bien o está mal? Está bien. Tengo que avanzar porque hay una ley mayor, porque hay una investidura mayor. Ese policía, ese agente de tránsito no es cualquier persona. Es alguien que está puesto por el gobierno y que si un policía, y ya les doy una clase de educación vial, si un policía te dice que avances en un semáforo en rojo, tenés que avanzar. Porque esa ley que está ejerciendo el policía es mayor que la ley de tránsito, ¿verdad? Porque puede ser una ley por emergencia, puede ser una ley por una catástrofe, puede ser otra ley mayor que la ley de tránsito, la cual me dice que no tengo que cruzar. Entonces se está infringiendo una ley, pero hay una ley superior que me está diciendo que tengo que avanzar aunque yo esté infringiendo una ley de tránsito. ¿Me explico? ¿Se entendió? Parece que estoy dando una clase de educación vial. Pero no. En el reino de los cielos pasa lo mismo. Hay leyes superiores y hay leyes inferiores. Estos dos, este sacerdote y este levita, ellos no querían infringir la ley del semáforo en rojo. Ellos no querían tocar al que estaba para ellos muerto. ¿Por qué? Porque les significaba un montón de cosas, ya lo dijimos. Entonces, por eso que ellos siguieron. Cuando había una ley superior de la cual ellos se estaban olvidando. Y ahora sí vamos a ir a la Biblia. No sé si me estoy dando a entender lo que quiero transmitir. Jesús dice en Mateo 9:13. Mateo 9:13, mire lo que va a decir Jesús. Dijimos que el buen samaritano usó diga misericordia. ¿De qué? Usó de misericordia. Los otros no, porque no querían infringir una ley, ¿verdad? Entonces, Jesús dice, id, está hablando Jesús aquí en primera persona, y pues, lea conmigo, y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Justos, o sea, personas, no vine a llamar a justos, o sea, personas que se justifican a sí mismos. ¿Qué quería hacer aquel intérprete de la ley? Se quería justificar a sí mismo, ¿verdad? Justificar. No he venido a llamar a esos que se creen los justos, que se creen los santos, que se justifican a sí mismos. No vine a llamar a eso. Vine a llamar
dice a pecadores al arrepentimiento. Ahora, ¿qué dice Jesús? Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué iba a hacer el sacerdote? Iba al templo a ofrecer sacrificios. Iba apurado a la iglesia. Nosotros hoy llegamos tarde. Y muchos habrán dicho, el pastor no da el ejemplo. Si el pastor llega tarde, entonces ¿qué queda para mí? Que no soy el pastor. Ahora, ¿por qué llegó tarde la pastora? ¿Por qué llegó tarde el pastor? Porque vimos un montón de gente que venía caminando y comenzamos a acarrear esa gente. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué me sirve a mí llegar a horario? Porque yo soy un legalista en recuperación. Yo soy uno de los tipos más jodidos, perdón la palabra, con el horario. Y mi esposa lo sabe. A mí siempre me gustó cumplir horario y llegar a horario a todos lados. Pero un día me casé. Esto para los que tienen sabiduría de parte de Dios. Y lo que antes para mí era normal se comenzó a hacer parte de lo anormal. Ya no podía llegar a horario como antes llegaba, ¿verdad? Y muchas veces he venido a horario sin importarme si venía alguien caminando por la calle. Algún hermano que venía tarde, alguien que venía con 2 o 3 niños en la bicicleta. Danzoras que venían caminando. No me ha importado, lo que a mí me importaba era cumplir una ley inferior. Una ley inferior que me dice que yo tengo que estar aquí en la primera fila levantando las manos cuando suenan los primeros acordes de la alabanza. Hasta que Dios me dijo un día, y por eso este mensaje me ha ministrado tanto, Dios me dijo, aborrezco tus manos levantadas cuando viste personas que venían caminando y no las trajiste. Me dan asco esas manos levantadas delante de mi presencia, pero yo pensaba que estaba cumpliendo una ley. Yo pensaba que me estaba justificando a mí mismo. Sí, pero yo llegué a horario a la iglesia. ¿Está bien o está mal llegar a horario? Está bien, está perfecto llegar a horario. ¿Qué es lo que está mal? Ser indiferente. Muchas veces me enojé con mi esposa y me voy a confesar mis pecados porque hemos llegado tarde y la he insultado. Sí, estoy confesando mis pecados porque ella está como puede a 2 manos tratando de subir al Miguelito al auto, con lo que eso significa que él viene caminando así. Y es la hora de la reunión, pero tengo que venir a levantar mis manos delante de Dios porque estoy cumpliendo una ley, porque soy el pastor de la iglesia y tengo que venir a cumplir una ley. Pero Dios me dice, aborrezco tus manos porque no fuiste capaz de ayudar a tu esposa a agarrar el andador y ponerlo en el baúl del auto. Aborrezco tus manos, me dan asco esas manos. Me dan asco las manos de los que tocan un instrumento, pero no hacen misericordia con la gente. Que pasan de largo y tienen indiferencia por el que realmente necesita. Eso es lo que estaba haciendo el sacerdote y el levita. ¿Y qué le dijimos al sacerdote y al levita? Sos un malo, sos un insensible, sos esto, un desgraciado, dijo por ahí alguien. Eso he sido yo muchas veces, un legalista, tratando de cumplir leyes que quizá yo mismo me las inventé porque no están en la Biblia. ¿Sabe cuántas leyes han agregado los judíos a las leyes que Dios estableció en su palabra? Y agregaron leyes y leyes y leyes, más de 600 leyes. Por ejemplo, la ley de que el día en el Shabbat, Dios
dio un día de descanso para que la gente pudiera estar en familia, para que pudiera compartir en familia con su familia. Pero ellos le agregaron que ese día no se podía sanar a nadie. ¿Y sabe qué hizo Jesús? A Él le encantaba sanar a los enfermos en el día sábado. Pero ¿cómo si la ley de los judíos decía que estaba prohibido sanar a los enfermos? Pero Jesús le gustaba y le encantaba sanar enfermos en el día sábado. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que Jesús estaba infringiendo la ley? Hola. Hola. Diga hola. Legalistas que le damos asco a Dios cuando las almas se están perdiendo, cuando los jóvenes están drogados en las plazas, en los parques, cuando los jóvenes están tirados, cuando las personas están tiradas en un hospital y nosotros venimos acá a justificarnos a nosotros mismos. Somos legalistas que queremos cumplir leyes sin aprender lo que significa misericordia. Pero si yo estoy sirviendo en la iglesia, ya estoy justificado a mí mismo. Yo estoy cumpliendo un cargo en la iglesia. Muchas veces queremos cargo y queremos cargo y queremos cargo. Muchas veces queremos ser el sacerdote, muchas veces queremos ser el levita. Pero no nos damos cuenta que Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para que nosotros seamos el buen samaritano. El que usó de misericordia. ¿De qué usó? Misericordia. Y agarró al que estaba medio muerto y no le importó nada, solamente le importó ayudar a aquel que tenía la necesidad. No le importó si estaba borracho, por desobediente, no le importó si era un delincuente, no le importó nada. Él no preguntó. Lo único que hizo fue vendarle sus heridas, arrojar vino. ¿Sabe qué llevaban los sacerdotes? ¿Sabe qué llevaban? Vino y aceite. Porque con eso rociaban los holocaustos que ofrecían a Dios. Yo me imagino a ese sacerdote rociando la ofrenda para Dios con vino y aceite y Dios diciéndole: me da asco tu ofrenda. Me da asco la ofrenda, lo que estás ofrendando, me da asco. Porque pasaste de largo cuando tenías que detenerte, cuando tenías que ayudar a alguien. Pasaste de largo y te hiciste el que no viste y miraste para otro lado. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Nosotros hemos mirado para otro lado. Dios no nos llamó para eso. Y dice Jesús: aprendan lo que significa misericordia. La palabra misericordia está dividida en dos partes. Acá nosotros la tenemos en una sola palabra, pero son dos palabras: miseri y cordia. Significa miseria de corazón. Significa sentir un gran dolor en el corazón por la miseria del otro. ¿Qué significa misericordia? Sentir un gran dolor, diga, sentir un gran dolor en el corazón por la miseria del otro. ¿Qué dijo Jesús? Vayan y aprendan lo que significa misericordia. ¿Qué significa misericordia? Sentir un gran dolor en el corazón por la miseria del otro. Sentir un gran dolor en el corazón por mi prójimo.
Jesús, hablando del prójimo, le cuenta esta historia a aquel intérprete de la ley que pensaba que se la sabía toda. Muchas veces pensamos que lo sabemos todo y sin embargo somos ignorantes en el ámbito espiritual, en el reino de los cielos. Somos unos simples ignorantes porque por no infringir leyes menores nos olvidamos de las leyes mayores. Y la ley mayor dice que nosotros tenemos que ejercer misericordia, que tenemos que hacer misericordia con la gente que hoy está sufriendo, que están tirados, que están drogados. Tenemos que ejercer misericordia. Si la iglesia no ejerce misericordia y no aprendemos lo que es misericordia, en vano estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. En vano es que vengamos a tocar la guitarra, el teclado, la batería en este lugar. En vano es que hagamos danza, cinta. En vano es que estemos en la puerta. En vano es que limpiemos la iglesia. Es en vano porque nos estamos olvidando de la ley mayor que viene de un gobierno que está establecido en los cielos, el gobierno de Dios. Una ley que te está diciendo, no importa, pasa igual porque hay una ley mayor que te está respaldando, que es la ley del reino de los cielos. Si la iglesia no aprende lo que es misericordia, cerremos y vayámonos a nuestra casa. Es duro el mensaje, ¿verdad? A mí se me está partiendo el corazón. Dios me ministró antes que a ustedes con esta palabra. Pero me dijo, decile esto a mi pueblo. Decile esto a mi pueblo. Porque si no, dejarán de funcionar como iglesia. Nos hemos enfocado en las cuatro paredes. Y no quiere decir que esté mal. Pero nos hemos olvidado de lo que significa misericordia. Estamos ofreciendo sacrificio. Estamos tocando, estamos danzando, estamos sirviendo, estamos limpiando la iglesia, pero nos hemos olvidado de la parte que dice misericordia. Nos hemos olvidado de esa parte. Y que es la fundamental, es la ley del reino de los cielos mayor. Y vamos a ver por qué. También está en Oseas 6:6, miren, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Está misericordia quiero. Hay algo que le dice Jesús, Mateo 23:23. Mateo 23:23. 23:23. Dice, ¡ay! Jesús está hablando, ¡ay! Dice. ¿Qué dice? ¡Ay! De vosotros, escribas y fariseos. ¿Quién eran los escribas? Lo dijo alguien por ahí, lo leyó, ¿verdad? ¿Quién eran los escribas? Los que escribían, ¿qué cosa? La ley. Los que escribían la palabra para que se fuera transmitiendo. ¿Está mal o no está mal eso? Estaba bien, ¿verdad? Porque por eso ahora tenemos una Biblia, tenemos una Biblia en nuestra mano. Porque ellos fueron, o sea, no estaba mal lo que estaban haciendo. Lo que pasa es que ellos habían olvidado la ley superior, la ley de gobierno, la ley del cielo. Se habían olvidado. Entonces, ¿qué dice? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Qué le dice? ¿Jesús insultaba o no insultaba? ¡Hipócritas! ¡Generación de víboras! ¿Qué pasa si yo me pusiera a decirle así? Me empiezan a tirar con la silla, ¿verdad? Jesús lo hacía. Sepulcros blanqueados. ¡Hipócritas! Jesús se los decía en la cara. Y sabe que muchas veces nosotros somos esos hipócritas, esos sepulcros blanqueados, que por fuera están bonitos, así con trajecito, con zapatito brillante,
pero por dentro estamos todos podridos. Hipócritas. ¿Sabe qué es un hipócrita? Es alguien que actúa muy bien. ¿Sí? Un actor es un hipócrita porque está desarrollando un papel que no es, pero lo hace muy bien, che. Vos ves los actores y hay hermanitas acá que lloran en las novelas. Y lloran en las novelas, ¿verdad? Pero si son actores, no es real lo que están haciendo, no es real, no es parte de la vida real. Es una novela, pero... No, ¿sabés que no sé cómo son los nombres de los... ¿Viste los mexicanos? Juan Andrés, no sé cómo... ¿Cómo es? Juan Fernando. Ay, mira, el Juan Fernando lo dejó a la María Teresa de Calcuta. Y yo, ¡ah! Son hipócritas, son personas que están actuando, están haciendo un papel, pero lo hacen tan bien que nosotros lloramos. Hipócritas son personas que hacen un papel que no son. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Hipócritas, ¿por qué diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan de hacer lo más importante de la ley? La justicia, ¿la qué? ¿La qué? Para que estoy medio sordo. ¿La qué? Misericordia y la fe. Lo más importante, ¿qué es? Lo más importante de la ley. Había una ley superior que decía que lo más importante no eran estas leyes menores, no eran las leyes menores, era la ley superior que habla de la justicia, que habla de la misericordia y habla de la fe, porque la justicia proviene de Dios. Dios es un Dios que juzga con justicia. La misericordia es un atributo de Dios. Dios tiene misericordia de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3:23, las misericordias de Dios se renuevan cada mañana para nosotros. Cada mañana cuando nos levantamos hay una misericordia. O sea, Dios se está doliendo en su corazón por nuestra miseria. Misericordia y la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos míos y amados, esta es la misión de la iglesia. Dios no quiere personas que pasen de largo viendo el problema de la gente. Dios no quiere, le da asco a esas personas. Dios quiere personas que usen misericordia con el más necesitado, con los niños, con los jóvenes, con los ancianos, con la gente de este pueblo. Por eso la iglesia tiene que romper la estructura que tenemos por años. Por años tenemos una estructura que ha tratado de encerrarnos, meternos en cuatro paredes. Hermanos míos y amados, el 99% de las iglesias hace ese mismo trabajo. Estar puertas adentro. Sabiendo de la Torá, sabiendo de las leyes y predicándole y diciéndole, mire que la ley dice esto y que esta ley, y estamos como los fariseos. Estamos como los hipócritas que se encerraban en un templo a ver cuál era más santo. Y comenzaban a medirse el uno al otro y decir, oh, yo esa ley no la estoy infringiendo. Mirá lo que hizo aquel. Y hoy hacemos lo mismo y decimos, mirá, ¿viste el hermanito? Oh, sí, yo. Nos comenzamos a medir unos a otros pensando que nosotros somos los más santos. Y nos medimos. Y a Jesús le daba asco eso, por eso él entraba en la sinagoga, entraba en los templos, cuando los tipos estaban midiéndose a ver quién cumplía más leyes y cuál no. Y él sanaba a los enfermos, rompiéndole las leyes que ellos tenían. Esos enfermos estaban, personas que estaban enfermas.
estaban al lado de los sacerdotes, al lado de los levitas, o sea, al lado de los que predicaban, al lado de los que tocaban instrumentos, al lado de los que danzaban, pero estaban enfermos. Sin embargo, entra Jesús y comienza a sanar a los enfermos en el día sábado. Para romperle todos los esquemas, por no decir otra cosa. Romperle todos los esquemas y todas las leyes que ellos mismos se habían inventado. Para sentirse más justificados y para sentirse más santos. Pero esa no es la misión de la iglesia, hermano mío. Perdón si les estoy rompiendo todas las estructuras de pensamiento que usted tenía de hace años. Yo tenía las mismas. Yo vengo de una iglesia legalista donde cuando yo entré en la iglesia a los 18 años me prohibieron seguir corriendo en bicicleta. Y por eso, bueno, ahora adelgacé, pero engordé como 20 kilos. Porque me dijeron que correr en bicicleta estaba mal. Que eso no era de Dios. Que si quería servir a Dios, y yo quería servir a Dios. Y me dijeron que eso estaba mal. Entonces dejé de correr en bicicleta. ¿Verdad? Una iglesia legalista que antes las hermanas no la veía con pantaloncito como la pastora, como las hermanas. Tenían que tener la pollera hasta los tobillos, ¿no, Elías? El pelo largo hasta la cintura, sin teñirse. ¡Ojo! Porque había una alabanza que decía, ya se vistió de pintor el diablo. ¿O no, Elías? Si la habrás cantado vos, Pillo. La cantaba junto con Faustino. Ya se vistió de pintor el diablo. Hasta el pelo se lo han... Bueno, habían alabanza. Los tipos se ponían a sacar alabanza y escribían, a ver cómo le puedo jorobar la vida a la hermana que se tiñó el pelo. ¿Viste cómo viene la hermana? ¡Ay, vino con el pelo teñido! Viene rubia. Ayer era morocha y ahora es rubia. ¿Cómo puede ser? Y empezaron a escribir canciones. Ya se vistió de pintor. ¿Qué más le puedo agregar? Hasta el pelo se lo han pintado. Legalistas. Yo vengo de esa iglesia legalista que no se podía hacer palma. Que las mujeres se tenían que sentar de un lado y los varones de otro, porque si no era terrible pecado. Cuando yo llego por primera vez a la iglesia, me siento en el lado de las mujeres. Me sacaron de las mechas. No, dice, no, ¿qué pecado estás haciendo? Sinvergüenza, ¿cómo te vas? ¿Querés acosar a las hermanas? Sinvergüenza, desgraciado, degenerado, sentate con los hombres. No me dijeron así, pero lo habrán pensado seguramente. Porque yo era profeta desde que entré a la iglesia, ya sabía los pensamientos de ellos. ¿Viste como Jesús dice? Y conociendo lo que estaban pensando en sus corazones. Bueno, ahora Dios me lo reveló que pensaron eso, pero me sacaron. Esa era una iglesia legalista, ¿o no? ¿Se acuerdan los viejos? No, María también se acuerda. Los que somos más viejos, la pastora, que es la más vieja. No, perdón. La llave del auto, ¿viste? No te digo, yo no la tengo, yo, amor. Estoy predicando, estamos grabando para las redes y me pide la llave del auto. Señor Jesús. Misericordia quiero. Misericordia. ¿Qué tengo que hacer yo? Ejercer misericordia. Y decirle, amor mío, la llave no la tengo yo. Porque estoy predicando. Ahora mire lo que hacían estos tipos. Diezmaban, y no voy a hablar de diezmo para que no se les cambie la cara. Diezmaban de la menta, el eneldo. Mire lo que hacían. Eran tan rigurosos en cumplir leyes. ¿Sabe qué hacían? Ellos tenían plantaciones de menta, de comino y de eneldo, que eran hierbas aromáticas que se le agregaban a las comidas. O al mate, no había mate en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, usaban esa. ¿Qué hacían los tipos? Diezmaban. Diezmaban de la menta, del comino y del eneldo. ¿Qué hacían? Contaban hojita por hojita. Hojita, esta planta tiene 100 hojitas. Sacaban 10 hojitas y la apartaban. Eran sumamente estrictos en el cumplimiento de la ley.
Eran leyes menores. Los tipos estaban ocupados contando hojitas cuando había una ley superior que decía, yo quiero. A ver, Jesús no dijo, dejen de contar hojitas. No dijo eso. No dice, dejen de contar hojitas. ¿Qué dice? Lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer, pero sin dejar de contar hojitas. ¿Qué pasa? Que nosotros en la actualidad nos hemos enfocado más en contar hojitas. Y el diablo nos tiene contando hojitas. Contando hojitas. O sea, haciendo cosas que para nosotros son sumamente importantes y para Dios también son importantes. Ojo, para Dios también son importantes. Venir a tocar aquí es importante, ya vamos a ver por qué. Venir a danzar es sumamente importante. Venir a limpiar la iglesia, venir a trabajar en la iglesia es sumamente importante para Dios. Pero ¿qué pasa? Nos hemos olvidado de lo más importante. Estamos ejerciendo y cumpliendo leyes menores y nos hemos olvidado de las leyes mayores. Hola. 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 Entonces, Jesús les está dando una clase magistral de reino. Les está enseñando sobre el reino de los cielos. Les está enseñando y le dice todas esas cosas. Entonces, las leyes tratan de mí, o sea, de lo que yo hago. Si hago esto está mal, si hago esto, o sea, estoy centrado en mí. Las leyes están centradas en lo que yo hago bien o lo que hago mal. Y si hice algo mal, trato de justificarme con algo bueno, ¿verdad? Y así estamos, ocupados contando las hojitas de la menta, del comino y del eneldo. Pero nos hemos olvidado de lo más importante. Sin embargo, la misericordia trata de él. Se me fueron todos. Se fueron con la pastora en el auto. La misericordia trata de él. Del prójimo. Apláudale al Señor. Del prójimo. Las leyes tratan de mí. Quiero cumplir las leyes para quedar bien con Dios, pensando de que si vengo a tocar el teclado, que si vengo a predicar aquí en el púlpito o que si vengo a danzar, estoy quedando bien con Dios y estoy justificado delante de Dios. Estoy pensando eso, ¿verdad? Pero sin embargo, me estoy olvidando de las leyes superiores, que es ir a donde está la necesidad. Misericordia quiero. Aprendan, dijo Jesús, lo que significa misericordia. Las leyes se tratan de mí, la misericordia se trata de él. A ver, vámonos. Las leyes se tratan de mí, diga. Las leyes se tratan de mí. La misericordia se trata de él. Prójimo. Entonces, ¿la iglesia dónde tiene que estar ocupada? En el prójimo. Por eso Jesús le cuenta esta historia a aquel intérprete de la ley. Los intérpretes de la ley se sabían toda la Torá, hermanos. Se sabían toda la Biblia. Sin embargo, él le cuenta esta historia y le habla de un sacerdote, le habla de un levita. No le habló de un mundano, de un delincuente. No, puso un sacerdote, un levita y puso un buen samaritano, que los samaritanos para los judíos eran gentiles. Eran gentiles. Sin embargo, ese samaritano le dio clases de misericordia a los que pensaban que estaban cumpliendo las leyes de Dios. ¿Sigo o paro? Como dice Harry. Sigo. Bien. Ahora acá vamos a ver algo terriblemente que hizo Jesús. No solo Jesús les habló, no solo les predicó, no solo les enseñó, sino que la prédica más grande de Jesús fue con su propio ejemplo. ¿Amén? Dígame amén. Marcos 1, 40 y 41. Marcos 1, 40 y 41. Ya estoy terminando, no se haga problema si tenemos tiempo para hacer el asado más tarde.
Y si alguien quiere ir a comer asado, se puede y no hay ningún problema. No estamos obligados a quedarnos. Marcos 1:40 dice, vino a él, ¿quién? Un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Eso le dijo el leproso a Jesús. El 41 dice, y Jesús teniendo misericordia ¿de quién? ¿De él mismo o del otro? Del otro. Entonces tuvo misericordia ¿de quién? De su prójimo, ¿verdad? ¿Qué hizo? Extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Mire, en aquel tiempo los leprosos eran personas que se le formaba una enfermedad en la piel, una enfermedad que se comenzaban a podrir en vida, literalmente. Iban caminando y capaz que se le caía una oreja. Y decía, che, ¿esa oreja es tuya? No, es mía. Así de, sí, aunque usted se ría, así de literal era, la enfermedad era tan terrible que se les desfiguraba el rostro. Se le empezaba a caer la carne a pedazos, la carne de la piel, se les caía. Entonces, ¿qué hacían? Los sacerdotes, los que tocaban en el templo, los levitas, los que tocaban la batería, los que danzaban, los que predicaban con un micrófono, ¿sabe qué hacían? Los sacaban aparte a un campo de concentración que eran llamados leprosarios. Los sacaban, los excluían de la sociedad, no podían ver a sus familias, no podían ir más a sus trabajos, no tenían que vivir con lo que alguien le tirara. Y si no, morían de hambre en esos leprosarios. Así de cruel era esa enfermedad y así de cruel eran los sacerdotes en aquel tiempo, que pensaban que estaban cumpliendo una ley de Dios, pero se estaban olvidando de la ley superior que viene del reino de los cielos. Entonces estos leprosos eran apartados, excluidos a ese leprosario, y ellos, para poder conseguir alguna limosna o algo de comida, tenían que vestirse con ropas andrajosas, ropas todas rotas, y tenían que andar con una campanita. Y iban tocando esa campanita, iban diciendo, leproso, 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 leproso. O sea, era, hasta los globos reventaron. ¿Viste cómo el diablo se empieza a manifestar? ¿Qué pasaba? Leproso, leproso decían, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y sabe qué hacían los sacerdotes y los levitas, los fariseos, los hipócritas? ¿Sabe qué hacían? Agarraban piedra y le tiraban las piedras y los corrían al leprosario. Así de cruel era. Entonces, este leproso de la historia dice que vino a Jesús arriesgando su vida, porque si ellos se acercaban a alguien tenían que ser apedreados hasta la muerte. Entonces, arriesgando su propia vida, se arrimó a Jesús porque había visto que Jesús sanaba a los paralíticos, sanaba a los ciegos, sanaba a los sordos. Entonces se arrima e hincada la rodilla, le dice, Jesús, Jesús, comienza a rogarle y le dice, si quieres, puedes limpiarme. O sea, el leproso sabía que Jesús podía, pero lo que no sabía es si Jesús quería. Paso en blanco. El leproso sabía que Jesús podía, pero lo que no sabía es si Jesús quería. El leproso no le dijo, si puedes limpiarme. No, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Ahora necesito un leproso acá. Vamos, un leproso, alguien.
No hay ni un leproso. Sí. Son todos santos. Son todos sacerdotes y levitas. Todos sacerdotes y levitas. Sí. Ese leproso vino a Jesús y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Ahora, de los que estamos acá, ¿cuántos saben que Jesús tenía poder para sanar con el poder de una palabra? ¿Verdad? Muchas ocasiones lanzó la palabra y los enfermos fueron sanados. El siervo del centurión le dijo al centurión: di la palabra. Y el ¿qué hizo? Jesús soltó la palabra y a la distancia, el siervo fue sanado. O sea, Jesús podía haberle dicho de lejos: quiero, sé limpio. ¿Tenía ese poder Jesús o no? Lo tenía, ¿verdad? Sin embargo, ¿él qué hace? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Dígame. Diga, extendió la mano. Si no, voy a orar por la lengua, porque la lengua se la han cortado, parece. Bueno, no voy a orar tanto por la lengua, porque extendió la mano pero si él tenía el poder para de lejos decirle: quiero, sé limpio, y no arrimarse, porque había una ley. Había una ley inferior que prohibía tocar a los leprosos. Estaba, diga prohibido, estaba prohibido por la ley tocar a un leproso, porque si no quedarías contaminado y tenías que hacer todo el proceso de purificación. Estaba prohibido por la ley. Sin embargo, Jesús cruzó el semáforo en rojo. ¿Está bien o está mal? Porque hay una ley superior que dice: misericordia quiero y no sacrificios. Jesús extendió su mano. No lo voy a hacer con ella porque es una mujer, pero yo me lo imagino a Jesús tocando el rostro del leproso. Conociendo a Jesús, yo me imagino a Jesús tocando su rostro, ¿verdad? Y aquel leproso que nadie quería tocar, que llevaba años y años sin que alguien lo abrazara, años sin sentir el abrazo de un hijo o de un padre, años siendo despreciado y corrido a piedrazos por los sacerdotes y levitas como si fuera un perro. Llegó uno diferente. Llegó uno diferente, que se llama Jesús. Él podía sanarlo con una palabra de lejos. Y nosotros saben que muchas veces queremos sanar a la gente de lejos, sin predicar el evangelio en las calles, sin visitar los hospitales, sin visitar las cárceles. Queremos sanar porque sabemos que Dios nos ha dado el poder para sanar a la gente, pero queremos hacerlo desde lejos, porque hay leyes inferiores que dicen que está mal que te vean con un borracho, con un drogadicto, está mal. Sin embargo, Jesús se sentaba a las mesas con los pecadores, con las prostitutas, y los legalistas le decían y lo criticaban diciéndole: eso está mal lo que estás haciendo. Estaba mal para ellos
tocar a un leproso. Estaba muy mal, pero Jesús estaba infringiendo una ley menor por cumplir una ley superior. Y Jesús, teniendo misericordia, o sea, un profundo dolor en su corazón por el dolor del otro, por el dolor de aquel que llevaba años sufriendo, llevaba años sin ver a su familia y sus hijos, y le dijo: quiero, hijo, sé limpio. Quiero, sé limpio. Esa es la misión de la iglesia: sacar a los niños de las calles. Ayer hicimos un experimento, algunos me criticaron, seguramente sí, porque los hice hacer un ejercicio, una supuesta competencia, solamente para que vieran en qué están inmersos los niños en este tiempo. ¿Y de qué nos dimos cuenta? Que todos hablan un mismo idioma, el idioma que le está imponiendo el diablo en este tiempo, el idioma que le está imponiendo el mundo. Y la iglesia queremos sanarlos desde lejos. Ay, no, yo no me quiero ensuciar las manos. Por eso yo le pregunté cuando comenzamos, preguntale al que tenés al lado: ¿cómo están tus manos? Preguntale: ¿cómo están tus manos? Mírate las manos. Mírate las manos. ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo están tus manos, iglesia? ¿Sabe qué hizo Jesús cuando le tocó el rostro a aquel leproso? Se llenó las manos de pudrición. Quizás se quedó con la oreja del leproso en la mano, pero no importa. Él se estaba ensuciando las manos. Y eso es lo que no queremos nosotros: ensuciarnos las manos con el dolor de la gente, con la necesidad de la gente. Y por eso el 99% de las iglesias ya no hace campañas. Ya no vemos a los cristianos predicando en las plazas. Ya no vemos a los cristianos haciendo campaña, porque el diablo le metió a la gente en la cabeza de que hacer campañas no funcionaba. Pero ¿desde cuándo nos dijeron de que predicar el evangelio no funciona? Predicar el evangelio sí funciona. Sembrar la palabra sí funciona, porque habrán palabras que caerán en buena tierra. Hay palabras que caen en tierras con espinos, en tierras con piedras junto al camino, pero habrán palabras que caerán en buena tierra y producirán al 30, al 60 y al 100 por uno. Muchas veces queremos que las iglesias se llenen, pero soltando palabras desde lejos y no abrazando al que tiene necesidad, al que hace mucho tiempo que no lo abrazan, al que hace mucho tiempo que no ve a su familia, hace mucho tiempo que no ve a sus hijos, porque el diablo vino a traer muerte. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Eso es lo que vino a hacer el diablo. Vino a destruir las familias, vino a destruir la relación con los padres, con los hijos, los hermanos con los hermanos. Vino a destruir el diablo esa relación que antes había. Sin embargo, Jesús vino a hacer otra tarea y otra misión, a decirle: quiero, sé limpio. No solo puedo, sino también quiero que seas limpio. Esa es la misión de la iglesia. Yo no sé cuántos estamos dispuestos a cumplir con esa misión. Queremos ser el sacerdote que mira para otro lado. Queremos ser el músico que mira para otro lado. Queremos ser la danzora que mira para otro lado. Queremos ser el portero que mira para otro lado. O queremos ser el buen samaritano que mire. Y acá entramos. Con esto termino. Gracias, Agus, con esto termino. ¿Sabe qué hizo aquel samaritano? Gastó. ¿Qué hizo? Diga: gastó. Muchas veces no queremos dar ni 10 centavos para la iglesia. No estoy hablando de diezmo, no estoy hablando de pastor. El diablo nos ha metido un cocodrilo en el bolsillo. Nos ha metido roseta en el bolsillo para que nos dé miedo meter la mano en el bolsillo y sacar y poner algo para el reino de los cielos. ¿Sabe qué hizo aquel hombre? Gastó
el aceite y el vino que el sacerdote y el levita no quisieron gastar. Vendó las heridas, pero no solo eso. Fue al mesonero. ¿Sabe qué es el mesón? ¿Sabe qué representa el mesón? ¿Usted sabe o no? Es la iglesia. El mesón es la iglesia. Es la posada. Los mesones eran posadas en aquel tiempo. El mesón de hoy en día es la iglesia. Pero la iglesia tiene que recibir a todos aquellos que los buenos samaritanos traen a la iglesia. Pero si no hay buenos samaritanos, todos somos sacerdotes y levitas, y nos encerramos aquí entre cuatro paredes y tocamos y cantamos y saltamos y danzamos, pero no hay samaritanos que acarreen la gente, que estén dispuestos a incluso hasta pagar, incluso hasta gastar, porque somos tan mezquinos que pensamos que si yo pongo 10 pesos para la iglesia me va a faltar a fin de mes y no voy a tener para comer. ¿Sabe qué hizo aquel hombre? Encima de que derramó el vino, el aceite, perdió tiempo, porque muchas veces pensamos que es una pérdida de tiempo. Muchas veces decimos, estamos tan ocupados, tengo tanta tarea, tanta actividad, tanto trabajo, que yo no estoy dispuesto a perder tiempo. Siempre nos ensuciaremos las manos cuando vamos a hacer misericordia. Pero así como Dios me dijo, aborrezco tus manos limpias, que no hacen misericordia, las aborrezco. Están limpias, pero aborrezco tus manos. Iglesia, es tiempo de ensuciarse las manos con los que están medios muertos. Aquel hombre estaba todo ensangrentado, pero el samaritano vendó sus heridas. Yo me imagino que se ensució las manos con sangre, con saliva, con vaya a saber qué cosa. Jesús se ensució las manos poniendo las manos sobre el leproso que estaba medio podrido. Se ensució las manos. ¿Estamos dispuestos a ensuciarnos las manos? No quisiera que esta hora que les he predicado fuera tirada a la basura. Le he pedido a Dios tanto, diciéndole, Señor, no quiero que esta hora sea echada a la basura. ¿Cuántos están dispuestos a ensuciarse las manos? Haciendo misericordia con los que más necesitan. Jesús lo hizo. Y hermanos míos amados, este es el tiempo que la iglesia tiene que salir. Vuelvo a repetir, el 99% de las iglesias prefiere quedarse adentro, prefiere quedarse en el templo, prefiere ser como el sacerdote y el levita. Pero hay un 1% que quiere ser el buen samaritano. Esa es la iglesia que yo quiero. Esa es la iglesia que Dios quiere, la que hace misericordia del necesitado. Dale a Él, dale a Él, dale a Él, dale a Él. Dale a Él, aplaudile a Él. Aplaudile, aplaudile, aplaudile a Él. Al Rey de Reyes, al único y digno merecedor de toda alabanza, de toda gloria. El único merecedor, el único, el único, el único. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.